Muchos se preguntan cómo era Franco Colapinto antes de llegar a la Fórmula 1 y gracias a mi hermanito Pablo me ha llegado un vídeo muy interesante. No es un vídeo, es una entrevista y quiero analizarla con vosotros las partes más interesantes. Una entrevista de Clank que le hizo nada más y nada menos que Juan Pablo Barsky a Franco Colapinto y que quiero que veamos, porque tiene muchas cosas interesantes, porque todos conocemos ahora al Franco Colapinto que ha entrado en la Fórmula 1, pero ¿cuántos lo conocían antes? En Sport Maniáticos sí, lo seguimos desde Fórmula 3, pero sé que muchos no, así que nos vamos con la entrevista más sincera y que te va a enseñar más bien cómo es Franco Colapinto, incluso hablando de Fangio y diferentes mitos, leyendas, mejor dicho, de la Fórmula 1. Amigos, amigas, nos vamos con el pedazo de entrevista más sincero de Franco Colapinto. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Quédate y disfruta porque se viene una entrevista de las que pocas veces ves. Las entrevistas que son mejores para los pilotos de Fórmula 1 sin duda son las de antes de entrar en la Fórmula 1. Vamos a ver momentos muy importantes destacando cosas muy impresionantes de Franco Colapinto. Fijaros cómo comienza la bienvenida. Bueno, Juan Pablo, el placer es mío, la verdad, estar acá en este programa nuevo que recién está empezando. La verdad Sí, que, nada, un gusto estar placer. hablando con vos. Tengo que decir que esta entrevista es de hace 11 meses. Obviamente no estaba ni en su cabeza estar en la Fórmula 1. Em, y sí, la verdad que fue una carrera dura, ¿no? En Monza corrí fracturado, tuve una operación hacía muy pocos días, hacía 2 semanas. Y nada, me pusieron una placa para que pueda correr porque no me podía apretar los cinturones, sino... Pero no es normal correr con una clavícula fracturada. Vos lo contás como si fuera tampoco es así, normal rompértela, pero bueno, el que pero Aquí hay que hacer alusión también a lo que le pasó en sus primeras carreras, donde tuvo un problema en la oreja y tuvo que correr con puntos, que en la entrevista incluso se reía con la Pinto diciendo, ¿pero qué queréis? ¿No corro o cómo va esto, no? ¿cómo fue, digamos, además, convivir con ese dolor? Porque debe dolerte más allá de el calmante que puedas tomar y lo que es la dinámica de la carrera, la adrenalina. Sí, nada, o sea, al final corrí a base de calmantes y con la placa ahí que sostenía los Claro. huesos con los clavos, fue gracias a eso que pude correr, ¿no? Por suerte no me hicieron un doping después de la carrera, pero... No, em, igual, o sea, tomás lo que se puede, lo que está exacto, permitido. sí, O sea, sí, 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 totalmente. no. Pero nada, fue un fin de semana duro, ¿no? Al final tenía mucha gente alrededor que estaba conmigo, el fisio, obviamente, después de casación, porque después de tanto dolor y los músculos se contracturan mucho, ¿no? Todos los que están alrededor de esa zona. Así que nada, me apoyaron mucho, por suerte pude correr, gané el sábado. Después no me podía ni bajar del auto, pero bueno, ya después no importaba. Recordar que fue la victoria de Franco Colapinto. Así que No. lo dejamos todo en la carrera y después tuve tiempo para recuperarme para el día siguiente, ¿no? Pero fue un momento complicado, ¿no? Creo que nunca había tenido tanto dolor arriba de un auto de carreras. Y nada, por suerte salió bien, me pude concentrar bien, estar bien enfocado en lo que tenía que hacer y al final el dolor después de un par de vueltas se va. Seguro que sufrió bastante más en el Gran Premio de Singapur. Aquí estaba comentando algunas cosas interesantes, pero atentos a lo que decía un poquito más adelante. Escuchad. Siempre estuvo presente en mi vida desde muy chico. Y fue un poco, nada, buscar ese poco de riesgo y esa Claro. adrenalina fue al final lo que me terminó llevando a donde estoy hoy. Siempre fui de arriesgarme mucho. Al final esto me lo rompí por estar haciendo cosas que no tendría que haber hecho, arriesgándome en un momento que no tendría que haber hecho, por ¿Qué ejemplo, lo de la hiciste? clavícula. Perdón. No No importa qué hice. importa. Ok. Pero bueno, Pero no lo debiste haber hecho. Exacto. Suficiente. No se me tendría que haber roto la clavícula, no tendría que haber corrido ese riesgo. Claro. Pero al final los pilotos somos así y es un poco complicado, ¿no? También sacar eso que nos gusta tanto, esa adrenalina que tanto nos caracteriza a muchos pilotos. ¿Sabes que hay Para que empresas veáis que Franco Colapinto no le importa como romperse Accenture? una clavícula si puede ganar una décima. Este es el Franco Colapinto que estamos viendo en Fórmula 1, obviamente, ¿no? Acompañar a tu viejo, Mm, disfrutar de todo eso en el paddock, con los pilotos, en las carreras, pero llega un momento en el que vos te subís a un karting. sí. En ese momento, ¿cómo reaccionó tu familia? Pues ya no era acompañar, sino empezar a protagonizar desde un karting tu propia historia. A ver, sí. ¿Fue Es algo que natural o fue algo debatido, a, digamos?
Fue un poco debatido, no empecé a imagino. correr al toque. Estos son los inicios de Franco Colapinto. Escuchar, escuchar. Empecé a hacer varios días de test, me empecé a subir a como entrenamientos, a practicar en karting. Y nada, me encantó, pero Claro. obviamente era muy chico, tenía creo que 8 o 9 años. Cuando me 8 llevaron, y años, los que me ¿eh? llevaron fueron los pilotos de mi papá, ¿no? Porque al final me llevaba bien, en un momento tuve un simulador por primera vez, después me llevaron a andar en karting. Ah, los Eh, pilotos. Claro, Más que tu viejo. Ah, los me vuelvo pilotos fueron, loco. claro, porque los pilotos era como el hijo de Aníbal, vamos a llevarlo a no sé qué, y fueron ellos un poco también los que se metieron en eso. Lucas Benamo después fue mi coach y fue como el piloto que me llevó por nada, a mi primer test en fórmula, mi primer test en karting. Fue como el principio un poco de todo. Y fue una persona que me acompañó mucho cuando después dejó de ser piloto porque ya no es más. Y para mí es como un hermano. Claro. Pero a mí me gustaba mucho la mecánica y todo eso. Yo era fanático de ver a los mecánicos trabajar, de estar ahí con los pilotos, de sentir ¿Sabéis quién también es muy fan de la mecánica? Fernando Alonso. todo ese ambiente en un fin de semana de TC con la pasión de tantos fanáticos. Y era algo muy lindo que lo disfrutaba mucho. Después, yo cuando terminé la primaria, quise entrar a un colegio técnico porque me fascinaba todo eso de la mecánica, de la ingeniería. Cuando tenía algún fin de semana libre, yo me iba al taller de mi viejo de TC y me ponía a lavar las cajas de cambios con grasa, con aceite y todo eso me encantaba. Qué grande y qué humilde. ¿Eh? Obviamente aquí aún no está en Fórmula 1. ¿Eh? Pero bueno, después cuando le agarré el gustito a manejar, ya es como que eso Claro. se empezó a ir de a poco, ¿viste? Pero debe ser bueno para tu carrera también Sí. tener muchos conocimientos y muchas inquietudes sobre mecánica. Te involucras en la medida en que te dejan, pero obviamente la opinión de un piloto es importante en lo que es también el Sí. auto y la mecánica. Sí, yo creo que el entender un poco lo que pasa en esa máquina que al final estás manejando y, ok, ahora hoy en día es cada vez más tecnológico y demás, pero hace unos cuantos años era como que era un bicho que había que domar y era Claro. difícil. Hoy en día también, pero hay muchas más tecnologías y cosas que se van desarrollando. ¿Entendéis por ahora por qué consigue tan buena puesta a punto Franco Colapinto? Porque le gusta la mecánica, porque sabe qué cosas tocar del Fórmula 1 del Williams para lograr un mejor rendimiento. Esta entrevista está muy bien, ¿eh? Que lo hace todo mucho más preciso, hace que los márgenes sean mucho más pequeños de error y que las diferencias sean mucho más chicas. Capaz por una décima hora en la Fórmula 3 este año perdías 3 o 4 posiciones. Entonces es todo muy preciso y cualquier error cuesta bastante caro. Antes no era tan así, entonces eso fue evolucionando y haciéndose más profesional, ¿no? en el deporte, pero yo hoy en día, nada, es un poco mi vida, es lo que siempre soñé y al final estar trabajando y haciendo lo que amo, para mí es lo que siempre quise, ¿no? Y estoy contento, orgulloso y agradecido con todos los que siempre me apoyaron en este trayecto que al final es largo, pero va a seguir unos cuantos años más seguro. Eso cuando estaba en Fórmula 3. Imaginaros cómo debe estar ahora de ánimo Franco. Te subís a un karting, descubrís que es tu pasión y al mismo tiempo descubrís que lo puedes hacer bien. O Sí. sea, esto sin soberbia, sin arrogancia, uno cuando compite se cree lo suficientemente bueno. Que yo siempre fui muy competitivo, además. Claro. Muy competitivo, en cualquier cosa. No es que. ¿En qué, por ejemplo? No, en el colegio, jugando con la pelotita de tenis contra la pared, que volvía a mi casa con los pantalones todos rotos en las rodillas porque me tiraba a matar o morir para agarrar la pelotita, ¿me entendés? Y eso, y no me bancaba a perder. Supongo que ahora mucha gente está entendiendo muchas cosas más de por qué el éxito de Franco Colapinto. Nada. ¿Y qué hacías cuando perdías? ¿Llorabas? No lloraba, Yo sí, pero no lloraba, yo de pero chico lloraba cuando perdía. no lloraba, pero me agarraba un mal humor que no me podían ni tocar así en el hombro porque lo sacaba. O sea, no te gustaba la derrota, no convivías con la derrota. No, de a poco empecé, obviamente, a mejorar en eso, porque al principio, por ejemplo, manejando tomaba muchos riesgos o era muy agresivo en momentos que no tenía que serlo. Y nada, con mi psicólogo, con Gustavo Ruiz, que es un psicólogo deportivo muy profesional, Qué importantes son los psicólogos en Fórmula 1. que al final vengo trabajando con él desde que tenía 12 años más o menos. ¿Qué te parece? Me hizo crecer un montón como Claro. piloto, como deportista, como persona. Y nada, la verdad que sí que me ayudó mucho para ser el que soy hoy. Pero iba a hablar Franco Colapinto de cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, fijaros en este punto.
Bueno, una vez nos comamos el anuncio, claro. Yo tenía muy pocas oportunidades cuando un europeo tiene muchas más. Entonces, eso uno lo sabe y hoy en día nos estamos acomodando mucho mejor, pero al principio fue muy complicado. Y Ya te lo decía en F3, un europeo tiene más posibilidades. por suerte tuve nada, a ellos que me apoyaron tanto, porque si no, estoy seguro que estaría corriendo en TC hoy en día. Y nada, hicimos un montón de locuras para llevarme en COVID con el pasaporte argentino, no me dejaban viajar. Fue una cosa de locos, ¿no? Todo lo que vivimos juntos y son para mí mi familia europea, mi familia de las carreras. Y además de una relación profesional, tenemos una relación familiar muy, muy grande y de Qué cariño. Así que importante. nada, los aprecio mucho y siempre estoy súper agradecido por todo lo que hicieron por mí. ¿Cómo te entrenas? Y me refiero a lo mental, ya hemos hablado parte de tu psicólogo deportivo, pero también en lo físico. ¿Cómo se entrena físicamente un piloto de fórmula? Hoy en día no estoy entrenando nada, la verdad, estoy comiendo asados Sí, bueno, tenés y dulce de cabida, leche. disfrutá Nada un más. poco, bueno. Qué diferente esta época a lo que ha tenido que preparar Singapur, ¿eh? Acordaros cómo salió de la carrera. Toca. Pero sí, entrenamos muy duro, ¿no? Al final yo tengo que estar, nada, al límite siempre, porque cada décima cuenta mucho y cuando uno extrae todo del auto, estás muy contento, pero también tenés que estar al 100% físicamente, no puedes dejar nada al azar. Em, si subo de categoría en un futuro, tengo que estar listo para eso, porque como te dije antes, son pocas las oportunidades que Sí. tenemos, entonces no puedo dejar que el físico me limite en algún... Para que veáis cómo desde Fórmula 3 ya tenía planteado todo. Nada es casualidad en su pedazo de debut en Fórmula 1. Lleva trabajándolo años y años y años. Creo que en esta entrevista están quedando muchas cosas demostradas. punto. Y este año empecé a trabajar con una gente que también es muy muy buena, de Williams, de el equipo donde estoy ahora, em, que son muy buenos, son los entrenadores de Lando Norris en la Fórmula 1 y la verdad que me hicieron progresar un montón en cuanto a lo físico. El cuello es muy importante en la Fórmula Claro. 1 porque con ¿Y todas las cómo lo fuerzas que es, trabajas? de una manera un poco gracioso, divertida, que mejor no lo muestro, me lo guardo para mí. Es un, son con elásticos Sí. de diferente tensión y nada, algo que te agarra la cabeza de diferentes lados y dependiendo obviamente del ejercicio que sea, puedes hacer para los costados Esa imagen la hemos sacado en Sportmaniáticos. Creo que era Checo Pérez entrenando cuellos, ¿os acordáis? Los más antiguos. o en extensión. Porque obviamente la frenada cuando pones... nada, por ejemplo, en un Fórmula 1, 100 kilos en el freno, la fuerza G que te transmite eso a la cabeza, mantenerlo derecho y que no, obviamente que no oscile tanto, es muy importante para después tener la visión donde tiene que estar y tener la concentración, obviamente, en la curva. Entonces, estar físicamente un poco mejor de lo que tenés que estar siempre es importante para no estar pendiente de eso en un fin de semana de carrera, porque hay muchos otros factores que son también igual de importantes. Exacto. Semana. Fijaros qué más tenía Entonces que todo lo decir. previo es más que importante. Toda esa preparación extra te da el poquito que estás buscando a veces. Y lo mismo en Williams. El año que viene probablemente me vaya a vivir a Inglaterra porque tengo que estar mucho tiempo ahí, tengo que hacer Claro. relaciones un poco más personales con los jefes, tengo que estar mucho tiempo en los simuladores y demás. Así que trabajar con todos estos ingenieros de Fórmula 1, estar ahí tan metido en un equipo de Fórmula 1 y ver que estás un poco más cerca es algo muy lindo, pero también ayuda mucho, ¿no? Estar tantas horas arriba de un simulador en el que invierten tanto para al final Claro. que sea lo más real posible, para probar cosas en el simulador que después van a probar en el auto real. Y tener esa chance de estar ahí arriba es algo que, nada, al final aprecié mucho este año y realmente fue importante para tener buenos resultados. ¿Os acordáis cuando James Bolt decía que llevan preparándolo tiempo y el propio Colapinto lo ha dicho? Fijaros que viene incluso desde Fórmula 3, ¿no? La preparación de Franco Colapinto. Mira, quiero que escuchéis una parte que es bastante interesante. Esta entrevista es mucho más larga. Os recomiendo dejar el link en la descripción para que podáis ir a verla porque es de 57 minutos. Estamos repasando las partes más importantes, pero fijaros en esta parte de lo que va a hablar.
Mi comisión. Estaba un poco presente, cada tanto aparecía en algún lado, pero muy poco, ¿no? No era lo suyo, estaba también con muchas cosas en la Fórmula 1. Y si bien lo vi un par de veces, era más el nombre del equipo que otra cosa. Fórmula 1, Fangio, Reutemann, hay dos nombres importantes, Froilán González, no me quiero olvidar de él. Después hay otros pilotos, el último fue Mazacán en 2001, pero hay como una conexión muy especial. Obviamente, vos ni siquiera habías nacido cuando Reutemann corrió a su última carrera, que fue en el 82, y ni que hablar de Fangio. ¿Cuánto te llega de esa historia de Argentina y Fórmula 1 en lo que es, obviamente, un sueño, llegar a ese lugar? No, yo, la verdad que aparte viendo el TC crecí con ellos, ¿no? Creo que el otro día le decía a María que creo que me compré Netflix cuando salió el documental de Fangio para ver un poco eso, ¿me entendés? Y fue un poco el legado que dejaron ellos en el automovilismo argentino, no solo en el argentino, pero en el automovilismo mundial. Fue un poco que hicieron la historia y hicieron crecer muchísimo en nuestro automovilismo nacional también. Qué figura. Y yo crecí leyendo de Fangio, de Reutemann, de Senna, que era también mi ídolo, Sí. de muy chico. ¿Viste el documental de Senna? Sí, El de Asif Kapadia. Lo vi todo. Qué locura. Sí. Qué locura. Yo sé que estuve en el velorio y en el entierro de Senna. Pasó algo rarísimo. Yo me iba a jugar a la pelota con amigos y en ese momento Telefe daba las carreras en diferido. Sí. Y cuando Ayrton se pega la piña en Imola, digo, uy, mirá, qué sé yo. A los 2 minutos me llama el productor del noticiero, mi amigo Roberto, me dice, mirá, te tenés que ir a Brasil, murió Senna. ¿Cómo si murió? Si acaba de chocar. Me dice, no, Salame, la carrera es en diferido. Murió y estuve toda la semana en Brasil, en Sao Paulo, yendo todas las madrugadas al aeropuerto, a Guarulhos, llegaba Fittipaldi, llegaba Prost, Bernie Eccleston, incluso Frank Williams estuvo. Claro. Y la verdad es que fue la cobertura más impactante de mi vida. O sea, mirá que he cubierto mundiales, todo, pero esa semana en Sao Paulo vi realmente un país que lloraba la muerte de un ídolo. Y cuando llegó ese documental, me conecté con esa experiencia que me había tocado vivir. Pero bueno, Ayrton Senna murió en el 94. Sí. O sea, hace 30 años vos naciste yo no tenía en ni 2003. Sí, o sea, sí. Pero mirá lo que es Ayrton Senna. ¿Qué era para vos, Senna? Qué pequeñito, tío. No, para mí fue un poco el que me llevó también, ¿no? A empezar en el automovilismo. Yo crecí viendo y leyendo los libros de él, los documentales de Senna, de Fangio. Y creo que primero aprendí mucho de eso y segundo que me motivó mucho a decir, quiero llegar a la Fórmula 1 y quiero ser como él. Porque Ayrton tampoco tenía tanto apoyo y arranca en Toleman. Creo que hay muchas consecuencias, sí. hay muchas características de los dos que eran bastante similares y que capaz compartimos un poco. Entonces, sí me siento un poco parecido, ¿no? a ese estilo de lo que le pasó y cómo llegó. Y creo que es una historia muy linda para contar, ¿no? Todos los documentales y se compara con Ayrton Senna, la historia, la evolución. Lo que le pasó, por toda su historia. Y la verdad que es un ídolo, ¿no? Sigue siendo un ídolo en el automovilismo mundial, pero para mí, personalmente, también Fangio y Senna son de los dos que representan y que realmente dejaron un legado en mi vida y en mi carrera deportiva. ¿Qué es y qué significa la F2, la Fórmula 2? Es el paso anterior a la Fórmula 1 y nada, al final cada vez estamos más cerca de eso. Sería un placer y un sueño. Estamos cada vez más cerca de la Fórmula 2, sería un placer y un sueño. Y ahora, 11 meses después, el pollaco que nos han liado, Franco, amigo. Pero ya veis que queda demostrado que todo tiene un porqué en la vida. La preparación es exhaustiva y ya te está diciendo él que incluso se compara con Ayrton Senna de lo difícil que fue para él llegar a la Fórmula 1, los patrocinadores, todas las historias, ¿no? Todo eso que desde la cueva se dice que ha entrado por patrocinadores, sí. Toma. Poder correr ahí en un futuro. Creo que estamos mejor que el año pasado, estamos un poquito más cerca de ese objetivo que tenemos y esa meta que tenemos con todo mi equipo.
y toda la gente que me acompaña. Es lo que quiero correr el año que viene, pero todavía falta Claro. mucho por decidir, por firmar. Y mecánicamente, en términos del auto, con No relación a faltaba la tanto, Fórmula Franco. 3, ¿qué cambios hay? Em, Cambia bastante, ¿no? Tiene más potencia. La Fórmula 3 tenemos creo que 400 caballos y el Fórmula 2 tiene 650. O sea, es bastante el salto que hay. Es un salto bastante grande. El auto es mucho más pesado, es más grande, tiene más carga aerodinámica, pero al ser bastante más pesado también dobla un poco más lento y es un poco em, menos dócil. Así que nada, lleva tiempo y obviamente va a haber que adaptarse rápido. Es muy importante, obviamente, si tengo la posibilidad en un futuro de Ujú. correr en Fórmula 2, tener un buen Fórmula primer 2 año. Eso dice. abriría puertas para lo que sigue y así, ¿no? Como es el automovilismo en realidad. Pero estoy muy agradecido con Williams. Este año la verdad que me ayudaron mucho y ojalá que sigamos el año que viene juntos. Es uno también de mis objetivos, seguir junto a ellos y ojalá que haya una larga trayectoria juntos. Williams tiene esta academia de pilotos, hablaste de los simuladores, me interesa que profundicemos un poco en eso. ¿Qué te ayuda? ¿Para qué sirven? ¿Cómo trabajás con el simulador? ¿Qué es lo que está haciendo El ahora? Ya sabéis. 58% de autónomos y pymes Entre Gran almacenan Premio en y la Gran nube Premio más. se va preparando muchísimo. Ya sabéis que ha sacrificado incluso ir a Argentina a hacer un buen asado con todos vosotros para poder rendir mejor en el próximo Gran Premio de Austin, donde tendrá las mejoras, Franco, ya sabéis, que tendrá las mejoras que tuvo Albon en el anterior Gran Premio de Singapur y que él no ha podido disfrutar, ¿no? Venga, después de darnos de alta en Prime Videos todo, ya podemos seguir. Sí, el simulador es una parte muy importante dentro de un equipo de Fórmula 1. Cada equipo lo desarrolla un montón, dependiendo de sus necesidades, obviamente. Eh, pero imagínate que vos podés poner el clima que hizo en la Free Practice 1, el clima con el que corrió y con el que giró el auto de Fórmula 1, lo pueden cargar y usar eso en el simulador. O sea, pueden, con la presión atmosférica, el viento en cada curva, porque capaz hay ráfagas y viento en diferentes direcciones, porque cuando va un auto adelante genera como turbulencias en el viento. Y todo eso lo pueden programar y nada, misma temperatura de pista, mismo clima, exactamente igual. Y pueden usar exactamente las mismas condiciones que en la pista real en el simulador. Em, y todo eso ayuda mucho al final a entender el auto un poco mejor, a poder probar cosas en el setup que al final ayuden para la siguiente sesión, porque los tiempos son cortos Claro. y entender que puede funcionar en un simulador les da la chance de probarlo en la vida real. Y para eso nada, estamos también mucho tiempo ahí ayudando obviamente al equipo de Fórmula 1 en lo que podemos y en lo que necesiten, ¿no? Para que ellos puedan mejorar el auto en la vida real. Para que veáis que en el desarrollo de este Williams lleva participando Franco Colapinto desde hace muchísimo tiempo. Es decir, que estas mejoras que trajeron en Holanda, que fue el sacrificio de Sargent, funcionaran en parte gracias a Franco Colapinto, te lo está diciendo. ¿Cómo te imaginás de acá a 5 años? ¡Uh! ¿Sos de proyectarte? Buena Decir, bueno, pregunta. este año A ver qué dice, ¿eh? tal, este año esto, este año lo otro. Sí, no soy de proyectarme tanto, la verdad. No sé dónde estaría en 5 años. Voy un poco más carrera por carrera, fin de semana por fin de semana y año por año, ¿no? No veo tanto más adelante porque nunca supe hacerlo y tampoco tuve esa chance. Siempre era como te dije antes, carrera por carrera, a ver si corremos el fin de semana siguiente. Y hoy en día está todo mucho mejor y tenemos Hoy puedes mirar un poquito más. mucho más allá del estable, horizonte, sí, digamos. pero igualmente, nada, siempre me gusta eso de estar enfocado en la siguiente sesión, en el siguiente fin de semana, en la siguiente carrera, y no mirar tanto más adelante. Al final, si hago un buen trabajo cada fin de semana, al final el resultado va a salir lo que queremos. Pero como te dije antes, hay muchos factores, hay muchas cosas por recorrer, y lo que pasa en 5 años es bastante incierto. Ni de broma se pensaba que 11 meses después de esta entrevista iba a estar en Fórmula 1 al nivel de Albon o batiéndolo y dando por ahí a todos los que necesitan un puesto en F1 2025 compitiendo con ellos. Grande Franco, pero insisto, nada es casualidad. Todavía, pero bueno, mi objetivo, que capaz antes era un sueño, de a poco como que se va volviendo una realidad, ¿no? Porque se va volviendo una oportunidad año tras año cuando me voy acercando un poco más a eso, es correr en Fórmula 1.
Y es el objetivo de todos los que me acompañan. ¿Te pasa o te pasaba de ver carreras desde más chico, cuando todavía no pertenecías, digamos, a lo que es hoy, un ambiente cada vez más cercano a la Fórmula 1, de, uy, me gustaría estar acá? Sí. O sea, yo todos los fines de semana estamos en el paddock del lado de la Fórmula 1. Ellos Claro. están en el paddock principal y Pero nosotros me estamos... refería, digamos, cuando veías las carreras por tele. Sí. Quería estar ahí y hoy en día que tengo la posibilidad de estar en una carrera de Fórmula 1 al lado de su paddock es algo realmente increíble. Era lo que yo soñaba de chico. Pero eso voy que... ¿Y ahora qué, mi amigo Franco? Me gustaría tenerlo aquí al lado y decirle, Franco, ¿y ahora qué? ¿Cómo te sientes después de haber destrozado todos los pronósticos y 11 meses después ser uno de los mejores pilotos ya de la Fórmula 1? Es una locura. De a poco se va volviendo una realidad y no solamente querés estar ahí, querés ganar y querés competir contra los mejores. Al final hay solamente 20 butacas en la Fórmula 1 y para ganarte un espacio tenés que tener algo especial, ¿no? Así que eso es lo que estamos trabajando. Lo dejamos aquí porque esta entrevista quiero que vayáis aquí y digáis, oye, venimos de parte de Sport Maniático, gracias por este pedazo de entrevistón, porque ya os digo, es una hora de entrevista, hemos hecho apenas 20 minutos sacando las partes más importantes, un Franco Colapinto que ya habéis visto que incluso se ha comparado con Senna, que más humilde no puede ser, más trabajador no puede ser, más sacrificios no ha podido hacer, no ha tenido los patrocinadores y obviamente todo eso ha venido después. Y lo que le ha llevado a la Fórmula 1 es su talento. Lo mismo que le va a hacer quedarse en Fórmula 1 2025. Estamos seguros de que vamos a tener la oportunidad. Amigos y amigas, os leo en los comentarios qué pensáis de esta pedazo de entrevista antes de todo esto que ha pasado y que ha envuelto a Franco Colapinto. Ya podéis ver que Franco era igual que lo que es ahora. Grande Franco, vamos a llegar muy lejos.